¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas ideas parecen prohibidas? ¿Por qué en ciertos lugares se castiga más al que habla que al que comete una injusticia? Si el silencio fuera tan poderoso, ¿por qué entonces se le teme tanto a la palabra? Desde los inicios de la humanidad, la palabra ha sido una herramienta fundamental para expresar ideas, compartir conocimiento y construir sociedades. Silenciar a alguien no solo es un acto físico, sino también simbólico. Es eliminar su capacidad de influir, de cuestionar, de resistir. Cuando alguien recurre al silencio forzado, lo hace no por tener razón, sino por no poder sostener sus ideas ante la verdad. Y ahí es donde comienza el miedo, cuando el discurso del otro se convierte en una amenaza. Los grandes dictadores de la historia han temido más a los poetas y a los periodistas que a los ejércitos enemigos. ¿Por qué? Porque una palabra justa, dicha en el momento correcto, puede derribar muros más altos que los de una fortaleza. El silencio impuesto ha sido siempre una herramienta de control. La censura, el castigo, el exilio, son armas que buscan apagar voces, pero en el fondo revelan una fragilidad, la incapacidad de dialogar con el que piensa diferente. En nuestras propias vidas, también enfrentamos pequeñas dictaduras, en las redes sociales, en la escuela, en el trabajo. ¿Cuántas veces hemos callado por miedo a ser rechazados? Silenciar no siempre es gritar, a veces es simplemente ignorar. Pero cada vez que lo hacemos, estamos renunciando a algo muy valioso, la posibilidad de transformar a través del diálogo. La libertad de hablar implica también la valentía de escuchar. Y es que la libertad de expresión no significa estar de acuerdo con todo lo que se dice. Significa reconocer el derecho del otro a decirlo. Cuando quitamos ese derecho, nos convertimos en jueces absolutos de una verdad que muchas veces está incompleta. Creemos que proteger una idea es callar a sus críticos, cuando en realidad la fortalecemos al exponerla, al defenderla con argumentos, no con amenazas o represión. El miedo a lo que otro pueda decir revela inseguridad. Quien confía en su verdad no teme al debate. Quien se siente fuerte en sus convicciones permite que otras voces se escuchen. Silenciar es reconocer, sin quererlo, que no se tiene cómo responder. Es aceptar la derrota antes del diálogo. Entonces, ¿qué revela una sociedad que castiga al que habla? ¿Qué nos dice de su liderazgo, de su cultura, de su futuro? Una comunidad que no permite la crítica es una comunidad que no quiere mejorar. El verdadero progreso nace del intercambio de ideas, incluso de las más incómodas, porque solo al escuchar lo que no queremos oír, descubrimos lo que necesitamos cambiar. Vivimos en una época donde la información viaja a una velocidad increíble, y sin embargo, muchas voces siguen siendo silenciadas, no solo por gobiernos, sino también por algoritmos, por prejuicios, por la presión social. El acto de callar puede disfrazarse de protección, pero en realidad puede ser una forma muy sutil de control. Cuando se impide hablar, también se impide pensar, porque pensar libremente empieza por poder decir lo que se piensa. Reflexiona un momento. ¿Cuántas ideas han cambiado el mundo gracias a que alguien se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar? Las luchas por los derechos civiles, la igualdad de género, la justicia social, comenzaron con palabras, con discursos, con protestas. Cortar la lengua, simbólicamente, es negar que esas revoluciones puedan volver a suceder. Y sin revolución no hay evolución. Incluso en el ámbito más íntimo, como en una conversación familiar o una amistad, silenciar es una forma de violencia. Escuchar al otro es una forma de respeto.
Permitir que hable, aunque nos incomode, es reconocerlo como igual. Porque cuando le quitas la voz a alguien, también estás negando su humanidad. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de cuándo lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos hacer como individuos? Primero, reconocer el poder que tiene nuestra propia voz. Segundo, proteger el derecho de los demás a usar la suya. Y tercero, aprender a responder con argumentos, no con ataques, porque sólo así se construyen espacios verdaderamente libres, donde cada quien pueda aportar su visión, sin temor a ser silenciado. No olvidemos que una sociedad sana no es la que está siempre de acuerdo, sino la que es capaz de convivir con el desacuerdo. El diálogo es la base de toda convivencia duradera, y aunque a veces cueste, aunque a veces moleste, es necesario. Callar al otro puede darnos una falsa sensación de victoria, pero nunca resolverá el conflicto de fondo. Al contrario, lo esconderá, y tarde o temprano explotará. Porque hoy, como ayer, hay quienes prefieren callar antes que explicar. Hay quienes temen más a una opinión que a un error. Pero también hay quienes siguen hablando, escribiendo, gritando, porque saben que el futuro pertenece a los que se atreven a decir la verdad, incluso cuando todos quieren callarla. ¿Y tú? ¿Qué eliges? Silenciar a alguien no es un acto de fuerza, es una muestra de debilidad. Es el miedo disfrazado de autoridad. Cuando impedimos que alguien hable, estamos reconociendo que sus palabras tienen poder, que pueden hacer tambalear nuestras ideas. Pero más que temerle a esas palabras, deberíamos abrirnos a ellas, entenderlas y, si es necesario, rebatirlas con respeto. La libertad de expresión es un derecho, sí, pero también una responsabilidad. Nos obliga a escuchar, a comprender y a convivir con ideas diferentes. Porque sólo cuando todas las voces tienen espacio, puede surgir una verdad más rica, más profunda y más humana. Recordémoslo siempre. El valor no está en callar al otro, sino en tener la valentía de escucharlo. Gracias por llegar hasta aquí. Hoy más que nunca, el mundo necesita voces valientes, capaces de hablar, de escuchar y de construir. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que también valore el poder de la palabra. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que te quisieron silenciar? Y claro, suscríbete para seguir explorando juntos temas que nos invitan a pensar y a sentir. Hasta la próxima.